que en la otra semana habíamos iniciado el Sermón del Monte. Vamos a orar para que sea Dios quien nos ilumine en esta noche. Buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos da en llevar a cabo estos estudios. Te pedimos que nos utilice como instrumento y prepare la mente, Señor, de cada oyente a fin de que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me imagino que ya están viendo en la pantalla una pequeña imagen que ilustra el Sermón del Monte y iniciamos recordando lo que hablamos la semana pasada sobre el Sermón del Monte. Ya todos ustedes saben que el Sermón del Monte lo comprende tres capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Está en otros lugares, pero principalmente aquí en Mateo es que está mejor detallado. El Sermón del Monte es el sermón de Jesucristo. Podemos decir que es el sermón por excelencia. En la Biblia nosotros hemos visto o leído varios sermones relevantes, como decía anteriormente, el de Pedro, el de Esteban, lo de Pablo, Moisés, pero ninguno de ellos llegan al nivel del sermón del predicador perfecto que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que queremos es que más o menos, abuelo de pájaro, quizá vayamos entendiendo cuál es el mensaje, cuál es el propósito de Cristo en él y que nosotros también nos enfilemos a recibir el mensaje que el Señor Jesucristo, al igual que para esos discípulos, quiere que nosotros también lo hayamos recibido. Y decía que el Sermón del Monte está dirigido, ¿verdad?, para los ciudadanos del reino. Y ilustraba que así como cada país tiene ciertos requisitos para sus ciudadanos, usted va a Estados Unidos, busca visa y le van a pedir allí los requisitos para que usted sea ciudadano de allá. Si es Francia, tendrá unos requisitos diferentes. Si es Haití o República Dominicana. Entonces aquí el Sermón del Monte se refiere a darnos a conocer los requisitos del reino. Y aquí el Señor explica cuál es la característica el ciudadano del reino, cuál es la misión, cuál es la prioridad, cuáles son los límites y muchísimas cosas que Él nos da a conocer. Ojo con esto que quería también dar a conocer es que muchas veces, como tiene mucho encabezado en estos tres capítulos, podríamos pensar que cada contenido, cada párrafo podría ser un sermón diferente, pero no, es un solo sermón. Y ese sermón tiene concretizado varios mensajes que a la vez se convierten en uno. O sea, el hecho de que hable de la ofrenda, de la limosna, de que hable de la bienaventuranza, de que hable sobre la sal de la tierra, que somos nosotros, o la luz del mundo, no significa que son sermones diferentes. Es un solo sermón que engloba todos estos ingredientes. Todos estos ingredientes. Hablamos la otra vez que el Sermón del Monte fue dirigido a los discípulos. A los discípulos, podría ser a los 12, podría ser a los 70, podría ser a 120 o quizá a 400, pero sí fue a los discípulos. Yo mismo estaba equivocado y pensaba que el sermón había sido pronunciado a una población de más de 10,000 personas oyentes, pero no fue así. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca,
enseñaba. O sea que fue a su discípulo. El Sermón del Monte es muy parecido a lo que también Moisés con la ley pronunció allí, que no fue a personas diferentes, sino que fue al pueblo, fue a los israelitas, no fue a un pueblo diferente. De la misma manera, Cristo eh, aquí se lo explica a su discípulo. Y en la vez pasada, él también le enseñaba cuál era la definición del Sermón del Monte. Y decía que el Sermón del Monte es la carta a mano a la constitución de los ciudadanos del reino de los cielos. Así como Moisés en Israel, desde el monte Sinaí, donde le dieron la tabla de la ley, grabadas en piedra, agarró y se la explicó, se la dio a conocer, ¿verdad?, a su pueblo. De la misma manera, Cristo, como el otro Moisés, el antitipo, podríamos decir, se la explica a su pueblo. Lo diferente es que aquellas de Moisés fueron grabadas en piedra, pero la de Cristo no es en piedra, sino que es para ser grabada en nuestros corazones, para ser grabada en nuestro interior. Y cuando aquí se habla mucho de el reino de los cielos, ¿por qué el reino de los cielos? Porque ese es el enfoque que Cristo le da. Y si podemos ver el libro de Mateo, está enfocada a Cristo como rey, y por eso encontramos mucha parte hablar del reino de Cristo. El reino ha llegado, el reino está aquí. Por ejemplo, el reino está entre nosotros, la bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los mansos, los que sufren persecuciones, todo eso se refiere, termina al final porque de ellos es el reino de los cielos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el sermón está enfocado a sus súbditos, y hablas el rey que es Jesucristo y todos sus discípulos, en este caso todos nosotros, formamos parte de lo que es el reino. Así que de la misma manera que Moisés lo hizo allá, también Cristo lo hizo aquí. Y podríamos decir que en el Antiguo Testamento lo que hay es una ilustración de lo que había de venir. Pero antes de llegar al reino de los cielos, perdón, al reino de Cristo, queríamos ilustrar muy bien, como lo hablamos la otra vez, lo que fue en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Egipto representa al mundo, y Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y al llegar aquí, ellos duran 40 años, al llegar aquí abajo, le dio la ley, le dio la ley. Y al darle la ley, Moisés hizo lo que ya yo le expliqué anteriormente. Ahora bien, cuando Moisés llega con su pueblo a Israel, a Canaán, que es la parte amarilla que ustedes están viendo en el mapa, ahí habían siete generaciones o siete, estaba habitada por siete, podría decir, pueblos o siete grupos de personas: los filisteos, jebuseos, heteos, amorreos. Y todas esas personas tenían que ser desalojadas, tenían que ser sacadas, ¿verdad? Tenían que ser quitadas de allí. No había tregua para negociar, no había tregua para que continuara eh, la comunicación y el quehacer con ellos. De manera que ese grupo había que erradicarlo por completo. Y cuando erradicaran, tenían que fortalecer los límites de su zona, de su área donde ellos iban a estar allí. Y
en su límite, después de los límites, habían vecinos. Ellos no podían salir allá, pero sí se le prohibía que no se contaminaran con sus tradiciones, con sus costumbres, porque muchos de ellos tenían muchos dioses, costumbres idólatras y todas esas cosas. Bueno, pero para no cansarle, para no cansarle, podemos decir que Israel no hizo eso. Israel hizo todo lo contrario. Israel eh, no erradicó lo que tenía que erradicar. Y aparte de eso, después lo vemos utilizando costumbres de otros pueblos, dioses, y cayeron en idolatría y todas esas cosas. Y por no llevarse de lo que Dios le había dicho, entonces, en vez de ellos dominar, terminaron ellos dominando, siendo dominados por su vecino y así sucesivamente. Hasta hoy, que lo que están sufriendo todavía es producto de eso. Porque si Israel en aquel tiempo hubiese erradicado ese problema que hay hoy mismo con Hamas, con Jordania, con Palestina, no estuviera. Simplemente está porque ellos no se llevaron de lo que Dios le había establecido. Esto es como cuando usted tiene una casa y tiene que desalojarla. Usted la desaloja, pero no es para seguir viviendo con el que la tenía ocupada. Usted lo va a desalojar. Y después que desaloja, entonces la asegura, ¿verdad? Para que el vecino no se le pueda meter y así sucesivamente. Entonces, usted no puede desalojar y seguir conviviendo juntamente con el que le tenía ocupada. Ese era el objetivo por el cual el Señor aquí fue enfático y radicar con ellos allá. Israel no lo hizo, estableció alianza y hasta el sol de hoy fue un dolor de cabeza. La ley que Dios le dio no la cumplieron, nadie la cumplió. En Romano incluso establece de que no hay quien haga lo bueno, no hay quien refiriéndose a ello, no hay quien busque a Dios, refiriéndose también al hombre, pero también al mismo pueblo de Israel. Y no había quien podría cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasó acá? Con el tiempo vino uno, ¿verdad? Que fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó nuestros errores y nos dio su victoria, ¿verdad? Entonces Él envía a su Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros. Si nos damos cuenta, eh, esto de aquí de Israel fue como una invasión de afuera hacia adentro, pero cuando viene Cristo ya no es así. Cristo llega y lo que empieza lo hace de adentro, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Cristo llega, cumple por nosotros, entonces eh, Él trae su espíritu hacia nuestro corazón, ¿verdad? Y es lo que también estaba estableciendo aquí Juan, refiriéndose al mismo Cristo, cuando él dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ríos de agua viva, eh, río de agua viva, desde el centro, ¿verdad? Entonces ya no es como en aquel tiempo que era una ley de afuera que imponía hacer la cosa, ¿verdad? Obligatoriamente, muchas veces, aunque usted no quisiera, ahora Cristo actúa de otra manera, por mediante su espíritu. Ya no es una imposición de afuera, haga esto, aquello, sino que es algo espontáneo, claro, dirigido, ¿verdad? Por el espíritu hacia el corazón, donde lo enfoca realmente hacer lo correcto, hacer lo correcto. No, no como de una manera mecánica, sino de algo genuino, sincero, de un sentimiento que realmente usted tiene en su corazón. De por sí podríamos decir que el Cristo a nosotros lo que nos trae es el nuevo pacto, lo que estaba establecido en Jeremías capítulo 31 verso 33 y lo dice, lo repite aquí en Hebreo 8, que es el pacto que
Haré con ellos después de aquellos días, pondré eh, mi ley en su corazón, en su mente la escribiré, ¿verdad? Y nunca más me acordaré de su pecado. De manera que Cristo trae el nuevo pacto y lo hace entrando a nuestro corazón, a nuestra, a nuestra, a nuestra mente. Dice el 11 por ejemplo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo Señor, porque todos lo conocerán desde el menor hasta, hasta el mayor. Entonces, este nuevo pacto está enfocado a informarnos de que así como el pueblo de Israel tuvo una tierra por conquistar en aquel tiempo, nosotros también tenemos una nueva tierra prometida por conquistar. ¿Cuál es esa tierra prometida? Usted y yo. ¿Sabía? Usted y yo tenemos esa tierra prometida. En aquel tiempo Israel tuvo que erradicar al fereceo, al filisteo, al jebuseo, pero ahora nosotros no, nosotros tenemos que conquistar es nuestra mente, nuestro corazón, tenemos que erradicar como el fereceo a los malos hábitos, a esas tradiciones, a los malos pensamientos, al egocentrismo, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos, todas esas decisiones y todas esas acciones e inclinaciones que eran figuradas anteriormente como aquellos pueblos, el amorreo, fereceo, cananeo, ¿verdad? Todos esos pensamientos que nos invaden, estamos nosotros llamados a conquistar. Lo bueno de esto es que funciona de adentro hacia afuera, de manera que eh, el nuevo pacto es algo, se podría decir, exógeno, que entra, que viene de adentro hacia afuera. El viejo pacto se envejeció y así sucesivamente nos ilustra cómo es que opera Cristo en este tiempo. Cristo opera desde nuestra mente, Cristo opera desde nuestro corazón. Hablaba que en, en Mateo 13 el Señor Jesucristo ilustraba eh, cómo, cómo es que se manifiesta el reino, ¿verdad? Cómo es que en qué consiste el reino de los cielos. Y aquí en Mateo 13 hay muchas ilustraciones que podríamos enseñar. En este caso, Mateo 13:24 dice un hombre que sembró una semilla en su campo. La semilla cuando se siembra, ¿qué hace? Se esconde, no se ve, es algo que expira. Si vemos el 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, de manera que es algo nuevo, algo oculto, es algo privado. Y podemos ver el 33, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, o sea, fue deudado, o sea, escondido, algo que no se puede ver. Y todo esto aquí habla de esa misma característica. Por ejemplo, el 52 es semejante a un padre de familia que saca de un tesoro cosa nueva, saca de un tesoro de algo que esté escondido, cosa nueva y cosa vieja. De eso se trata el nuevo pacto, no de aquella cosa que se podrían ver, sino del interior, de que estas cosas que no se ven, que salen del corazón, que son dirigidas por el Espíritu Santo. Y al estudiar el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, perdón, el Sermón del Monte, como podría decir que es la proclamación del nuevo pacto, aquí en el capítulo 5 verso del 3 al 12 encontramos cuál es la característica del ciudadano del reino. En el 3 vemos que es pobre en espíritu. Pobre en espíritu, ustedes saben lo que es un pobre en espíritu. El pobre es quien tiene necesidad. El pobre de espíritu es quien necesita de Dios. Por eso el pobre de espíritu lo primero que hace es aceptar a Cristo porque necesita de Dios. El pobre de espíritu ora porque cada día
sabe que somos débiles, que necesitamos y necesitamos alimentarnos de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Los que lloran, los que sufren por Dios, los mansos. Habría que ver ahí como Cristo, ¿verdad? Como el Cordero manso, cuál es la característica. Los que tienen hambre y sed de justicia, dice el 6. En el 7, una de las características es que es misericordioso, es un ciudadano del cielo. En el 8 dice que es de limpio corazón. En el 9 habla de que somos pacificadores. Pacificadores es predicador del evangelio, sabiendo que todo hombre que no conoce a Dios está en condición de enemigo. Por lo tanto, él entiende que solo por medio de la fe es que el hombre tiene paz para con Dios. Por lo tanto, predica la palabra de Dios. El 10 padece, padece persecución por causa de la justicia. Ustedes saben muy bien que a veces por hacer lo correcto hay que sufrir. Eso es una característica del ciudadano del reino. Y también es una persona que eh, sufre situaciones, ¿verdad? Cuando en este caso aquí habla de que es vituperado y es perseguido. Esas son las características del ciudadano del reino. Aquí podemos ver la misión del ciudadano del reino, ya lo hablé la otra vez. ¿Cuál es el sal? Sal, nosotros sabemos que la sal preserva, la sal da sabor, la sal da sazón. Entonces, nosotros somos la sal de la tierra, predicar el evangelio. Y que mientras nosotros estamos aquí, claro está que hay muchas cosas que Dios la impide por amor a sus escogidos. Vosotros sois la luz del mundo. Esa es nuestra misión en este mundo oscuro, de oscuridad, en este mundo dirigido por la tiniebla. Nosotros debemos de ser luz, luz. Nosotros debemos de ser luz. Eh, y aquí podemos también ver la demanda del ciudadano del cielo, el capítulo 5 del 17 al 20. ¿Cuál es la demanda del ciudadano del reino de los cielos? Cumplir la ley. Jesucristo dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros sabemos que ninguno la podemos cumplir, pero por medio de Cristo la podemos cumplir, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, sí, ¿verdad? Los que estamos en Cristo cumplimos la ley por medio de Él. Y dice el 20 también, por lo tanto os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no entraré al reino de los cielos. De manera que una de las demandas del reino, del ciudadano del reino de los cielos es no actuar con hipocresía, porque los fariseos y los escribas hacían muchas cosas, pero en el corazón no había eso. En el corazón había algo muy diferente. Por eso el Señor Jesucristo viene atacando, ¿verdad? En el 5 del 21 al 26, con todas estas otras. El no matar, el matar de por sí no está en materializar el caso, sino pensarlo. De manera que se fue, pero volvió. No sé si me escuchan ahí. Sí, se escucha, Reyes, se escucha, sí, se fue por un segundo, pero ya, Dejó de compartir la pantalla. Déjame ver. sí, dejó de compartir. Ok, otra vez. ¿Están viendo la pantalla? Sí, usen. Entonces, eh, el adulterio son cosas que
solamente con el pensamiento ya se cometen. En aquel tiempo también el Señor Jesucristo eh, se refirió a aquellos que juraban. Por ejemplo, la palabra esta decía, no tomará el nombre de Dios en vano. Entonces, ellos podrían jurar por muchas cosas, menos por Dios, y entendían que estaban haciendo lo correcto. Pero el Señor Jesucristo dijo ahí, no, o sea, tiene que ser en todo. Y por eso Él trata de que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. ¿Entiendes? Y luego, en el capítulo 5 del 38 al 48 habla del amor hacia los enemigos. Y ahí se habla de que te invita a ir una milla, que vaya con el dos. Si alguien te hace esto, pone la otra mejilla. ¿Cuál debe ser la actitud de un ciudadano del cielo? De que no sea algo que quizás se vea, sino de que sea algo que nosotros sintamos de corazón. De manera que Jesucristo está enfocando acá de que esos sentimientos que de donde vienen los homicidios son los mismos que provocan el adulterio, ¿verdad? Cuando viene el adulterio, es lo que provoca el divorcio, y el divorcio ha sido incumplir un acuerdo que ya se ha hecho, no perjurará, o sea, no cumplirá. Y después que tú no cumples el acuerdo, entonces, ¿qué viene? Como la venganza, la venganza. Cuando dos personas se divorcian, una pareja se divorcia, siempre hay uno que quiere hacerle como la maldad al otro. Por eso Jesucristo de manera coherente aquí habla el amor hacia los enemigos, y podría ser también eso aplicable a otra cosa. Eh, Aplicable a otra cosa. Ahora, como todas esas cosas, hay que desalojarlas. Todas esas cosas hay que desalojarlas, todos esos sentimientos. Ya en el 6 el Señor Jesucristo viene cambiando y mire, y enfoca esto de una manera diferente. Dice, miren cuáles son las herramientas que nos permiten como tener el poder para nosotros desalojar, para nosotros cumplir con eso. Y en el capítulo 6 de Mateo, del 1 al 4, el Señor viene hablando de las ofrendas, del 5 al 15 de la oración, y del 16 al 18 del ayuno. Mira, dice, o sea, como estas herramientas son las que nos permiten no hacer lo que los fariseos hacen, de que podamos genuinamente, esto es lo que nos va a dar poder para nosotros enfrentar, porque la oración, la ofrenda, el ayuno realmente tiene un gran poder. Acuérdense el caso de Cornelio y Pedro. Pedro, cuando, ¿verdad? Hubo aquel encuentro, Pedro se encontraba ayunando, pero Cornelio era un hombre que hacía oraciones y que daba ofrenda, y este accionar entre uno y otro fue lo que dio como cabida a que llegara la salvación a esa familia. Por eso hay un pasaje que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y, y si notamos estas cosas, las ofrendas, la oración y el ayuno, no son cosas que tienen que publicarse, son cosas que tienen que verse, sino son cosas que tienen como que esconderse. O sea, son cosas que son del interior. Por eso en la ofrenda nos dice: cuando usted ve que no sepa la mano izquierda lo que da con la derecha, o así sucesivamente. Cuando usted ore, no sea como los hipócritas que se paran en la esquina para que lo vean. Cuando el ayuno no se, eh, como que no se humedezca, algo así, que dice la Biblia, no haga ver de que usted está ayunando. O sea, son cosas secretas. Entonces, porque nosotros sabemos con cuál es el pueblo que estamos luchando, cuál es el amorreo, cuál es el fereceo, cuál es el filisteo. Entonces, estas cosas son las que nos dan poder para combatir y no ser así, pero tenemos que hacerla
principalmente en secreto, no cuestiones públicas. Claro que hay oraciones públicas, pero si usted ora, no necesariamente nadie tiene que saber lo que usted oró, que usted oró. Vaya a su aposento, dicen, en verdad, y esa oración en privado, Dios después se la recompensará en público. Y lo que usted ofrenda, ¿verdad? Tiene que también en secreto, que nadie debe de saberlo. Y así sucesivamente también con el ayuno. Entonces, en el 6 empieza de que podamos a cumplir con todo aquello utilizando esta herramienta que Dios nos ha dado. Y fíjense, esta herramienta, wow, esta herramienta, fíjense en el 19-21. ¿Qué dice? Dice, aquí se nos habla de que nosotros tenemos que atesorarla. Aquí habla, no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino sea un tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. O sea que eh, es algo que nosotros debemos de verla como con un gran valor, con un gran precio. Si ustedes se fijan ahorita en Mateo 13, se estaba hablando de perlas, de tesoro, todas esas cosas estaban escondidas, ¿verdad? Y tenían algo en común que había que verla como el tesoro. Entonces, de la misma manera, el orar, el ofrendar, el ayunar, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo está enfocando como ese tesoro. Claro que cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted ofrenda, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está acumulando tesoro. Porque cuando usted ofrenda, dice nadie deja de recibir por un vaso de agua que dé una recompensa por ello, o sea, tesoro allá. Cuando usted ora por aquellos que no han venido al Evangelio, usted está acumulando tesoro en el cielo. Cuando usted ayuda todas esas cosas, o sea, eh, esa tres, vamos a decir, herramientas, son, podríamos decir, las herramientas del tesoro, ¿verdad? Entonces, muchos hacían tesoro aquí abajo, pero el Señor, el tesoro que quiere es en el cielo. Y con la oración, con las ofrendas, con los ayunos, todas esas cosas sí son herramientas para que atesoremos allá. Y fíjense, después que nosotros, ¿verdad? Tengamos ese tesoro como en el pueblo de Israel, después que nosotros hayamos conquistado, que tengamos nuestra tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué era lo que tenía que cubrir su límite, poner el límite? El pueblo de Israel tenía que desalojar, tenía que sacar y a la vez cuidar sus límites. Y de la misma manera el Señor Jesucristo aquí está hablando de en el 22-23 de que nosotros a nuestra tierra, a nuestra vida tenemos que ponerle límite. Por eso el 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tus ojos es bueno, todo tu cuerpo estará, y si tus ojos es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz, en ti hay tiniebla, ¿cuánto no será la tiniebla? ¿Qué es lo que nos dice? Eh, que nosotros le pongamos límites a nuestros ojos, que tengamos cuidado con lo que podamos ver, tengamos cuidado con el celular, con el televisor, con la película que vemos, que chequeemos muy bien porque los ojos son la ventana del alma, del cuerpo. Y nosotros, de acuerdo a lo que nos alimentemos, muchas veces vamos a llevar a nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que ponerle límite, límite a eso. Podemos tener límites. Y fíjense, ¿por qué límite? Para que no vayamos a pasarnos hacia al terreno vecino. Cuando estaba ahorita presentando al pueblo de Israel, Israel tenía un espacio geográfico, pero tenía un grupo de vecinos que no eran de ellos, que tenían costumbres, ¿verdad? Costumbres de idolatría y muchas. Entonces, ¿por qué es importante nosotros poner límites para no tomar la costumbre de los vecinos, ¿verdad?
¿Y cuál era la costumbre de los vecinos de los pueblos de Israel? Muchos tenían varios dioses. Habían pueblos de esos que tenían hasta cientos de dioses. Pero Israel no era así. Israel tenía un solo Dios. Entonces, eh, aquí el Señor Jesucristo también en ese sermón ilustra de que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces, ¿quién es que tiene varios dioses? Eh, los idólatras, ¿verdad? Y nada de eso agrada a Dios. Nada de eso puede, eh, ¿verdad? Contagiarnos. Nosotros no podemos llegar a lo que ellos han llegado, ¿verdad? Que no pusieron límites y fueron allí y se metieron con la costumbre de aquellos pueblos paganos, de aquellos pueblos cercanos. Y si tú no le pones límite, entonces te acostumbras a las mismas tradiciones de ellos. Y una de esas tradiciones de ellos, fíjense en Mateo 6, desde el 25 al 32, ¿a qué nos lleva? Al afán y en la ansiedad. El afán por tener, que era una de las tradiciones, y el afán por no tener. Por eso el Señor Jesucristo tiene que hablar de que no seamos, de que miremos a las aves, de que miremos a los lirios del campo, porque la gente lo que busca es esto, las costumbres, el afán. Cuando nosotros pasamos esos límites y vemos cómo están comportándose aquellos, entonces vamos a ser contagiados de lo que hace el mundo y nos vamos a desviar del Dios que realmente tenemos. Entonces, vamos a tener allí ese afán, esa ansiedad por tener, por no tener y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque pasamos los límites, nos llevamos a coger las costumbres y ahora ya estamos caracterizados por buscar el afán, por también tener la ansiedad. Y finalmente, el Señor Jesucristo aquí termina con el verso 33 en capítulo 6 de cuál debe ser nuestra prioridad. La prioridad debe ser buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. De manera que en sentido general, este sermón es un gran sermón donde el Señor Jesucristo nos enseña cuáles son las cualidades, las características del ciudadano del reino de los cielos. Tenemos que cambiar esa esencia, tenemos que tener esa convicción clara, ¿verdad? Debemos de sacar esos malos pensamientos y procurar de cada día tener esa fe genuina de corazón y que su Espíritu Santo sea que nos guíe, ¿verdad? Y nos enseñe cómo debemos de vivir eh, perteneciendo al reinado, perteneciendo al reino de los cielos. Así que el Señor le bendiga. Realmente no me dio para el 7, por eso quise culminar aquí en el capítulo 6. En otra ocasión, entonces seguiríamos hablando del capítulo 7 y terminaríamos. Así que buenas noches y bendiciones.